José Luis López Acosta, 71 años, de la Venustiano Carranza. ¿Qué les van a pagar su sueldo a los maestros huelguistas? Gober y Congreso Estatal van a legitimar la policía comunitaria. ¿Estudiantes normalistas tendrán trabajo asegurado y paseo a una playa? Bueno, esto seguramente sucede en África o en Bangladesh. En México esto no sucede, ya que nuestros gobers son verdaderos salvadores de la patria. Y la prueba es que ninguno es llamado a cuentas. Pues hay dos gobernadores, Ángel Aguirre de Guerrero y Gabino Cue de Oaxaca, que fueron derrotados por las exigencias de los maestros, luego de protagonizar plantones y bloqueos en la mismísima Autopista del Sol, que fue una de las acciones más bárbaras, más criminales, más ruines que puedan hacer maestros, por la Semana Santa, por la cantidad de visitantes, turismo, del que está sediento Acapulco. Sí. Hacer eso. Lo malo es que corrió la noticia como reguero de pólvora, dicen, y todos los que iban para Acapulco cambiaron su destino. Se fueron a otras partes. El gobierno del estado aceptó una ley en que se garantice el respeto a los derechos laborales del magisterio. Muy bien. ¿Y cuándo vamos a usar las leyes que ya existen para que los maestros respeten a los ciudadanos? No, eso todavía no se va a dar. Y van a pedir suficientes plazas de maestros, un aumento en educación, la creación de un instituto de evaluación a los profesores, cuyos resultados, sin embargo, se determinarán con su permanencia. Y la coordinadora también logró que el gobierno de Guerrero libere el pago de la quincena a los maestros que dejaron a miles de niños sin clases y cuyo sueldo se había retenido. La coordinadora se volvió un problema que acentuó las dificultades en vez de solucionar. Sí, porque no solo le causó dolores de cabeza al Baester, al resto del gobierno le causó migraña en estado grave, y ya se volvieron unos arbitrarios, flojos. Todos los defectos tienen los de la coordinadora, y lo estamos viendo, aquí está. Y todavía te falta lo que concedió Gabino Cue en Oaxaca. Todavía falta eso. ¿Qué? 910 plazas. Ah, sí, pues eso dije aquí en el reporte. Esa es la de Más Guerrero. plazas. Ah. Sí, todavía falta la de Oaxaca. Pues los dos estados. Sí, es un absurdo ya. Fueron vencidos en estas fuercitas. Sí. Y como ahora el Sindicato Nacional está en impas, nadie se mueva para que no le vayan a colgar milagritos, entonces todo quietecito, y la coordinadora agarró una fuerza increíble. ¿Por qué detienen a la maestra? A mí me vale si has robado. Yo no soy maestro, ni soy político. Pero ¿cómo dejan 9 horas cerrada la carretera del Sol? 9 horas. Y no les con pasa niños nada. Y además provocando accidentes, porque vimos un camión que tuvo un accidente donde hubo muertos. Por ese bloqueo que había. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. ¿Por qué es más importante la maestra y no liberar una vía que estuvo cerrada 9 horas? Quizá es la carretera más importante. En esta época es la más importante. Puede. En otros días, tal vez la que nos une con Querétaro y todas sus derivaciones. La que va hacia el norte. Pero esta en tiempo de vacaciones. Hay que recordar que el sueño de todo capitalino, lugares cercanos, se dirigían a Acapulco invariablemente. Sí.
por el tiempo que haces en la carretera, que es relativamente breve, porque es un lugar en donde encuentras comida para todos los bolsillos, hospedaje para todos los bolsillos, diversión para todos los bolsillos. Y ya que mencionan a doña Elba, de todos mis respetos, esta que fue líder magisterial, Elba Ester Gordillo, se desistió de apelar. Había interpuesto ese recurso para echar abajo la formal prisión que le dictaron por delincuencia organizada y lavado de dinero, y con ello conseguir su libertad. Esto quiere decir que la maestra utilizará otro tipo de recurso legal, como el amparo, para disminuir el fallo que la tiene procesada por delitos graves y presa en el penal de Tepepan, en la delegación de Xochimilco. El viernes se envió un escrito en que informa su deseo de renunciar a la impugnación. Según las fuentes, Gordillo es la única que promovió el desistimiento, pues continúan vigentes apelaciones ante el tribunal de los procesados, los que están como cómplices de ella en las maniobras. La maestra fue detenida el 26 de febrero pasado y provocó una conmoción. Pero ya que se calmaron las cosas, empezó la gente a decir, todos los informadores y los habitantes, cualquiera que sea su desempeño, ¿quién sigue? ¿Quién más? Y pues todavía estamos en esas. Esperando. Sigue, pues. El siguiente que se oponga, que se les plante, ese sigue. Pues no, hombre, Claro. Tú insistes en que este país tiene la política de Porfirio Díaz, aquella de los amigos y los ciudadanos común y corrientes. ¿Te acuerdas cómo va? Sí, a los amigos la justicia, ¿ok? A los enemigos la ley. Sí, tú insistes en eso, pero nosotros tenemos la esperanza, nosotros, el grueso de la población en este país, tenemos la esperanza de que haya quien siga, haya quien confirme, exista entre la multitud de pillos que son ampliamente conocidos, quien también sea parte de un quinazo, pero que no puede solucionarse con una sola unidad. A nosotros nos gustaría, al gobierno le urge tener medidas realmente de justicia. Pues sí, porque si no, va a privar la idea de Mario Méndez Acosta de que no, se le echaron nomás porque no estaba de acuerdo con ellos. Pues sí, eso va a confirmar tu creencia. Y Pues no, sí, es que nosotros no queremos queremos. que sea la justicia en verdad la que está funcionando y no la venganza. Pero fíjate, son dos cosas. Por un lado, sí, ella dijo, yo voy a resistir la nueva ley. Pero por otro lado, fíjate cómo se nota la falta. Ella cumplía una función dentro del esquema del poder. Y se nota su ausencia. Y se nota el repunte de los disidentes dentro del sindicato. No hay quien les haga frente ni quien tome medidas que compensen lo que ellos hacen. No, Mario. Vamos a recordar ¿No lo acabas de que decir sucede. eso? Espérate. Dije que tomó fuerza, pero no por la falta del Baester. Tomó fuerza por la debilidad de los gobernadores, por la debilidad de es todo otra lo demás. lucha. Sí, acuérdate lo que pasó en Oaxaca. No, la propia Albaester les crea una sección ahí que se la sacó de la bolsa. ¿Y de qué sirvió? De nada. No pudieron controlar la situación porque después, en lugar de dos frentes, la de la coordinadora y la de la 22, ya tenían tres, la 54, la 22 y la coordinadora. Entonces no sirvió de nada. El Baester nunca ha metido la mano en estos conflictos, salvo cuando entró el Distrito Federal. Pero en Morelia, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
nunca ha metido la mano y no es por eso que la coordinadora se está fortaleciendo. Se fortaleció cuando dobló las manitas Ángel Aguirre y les dijo, bueno, ahí va el sueldo. ¿Y sabes cómo van a pagar casi un mes de no clases? Con media hora diaria. Extra. Pero esas promesas siempre han resultado vanas. Pues claro, promesas inútiles, porque además cualquier maestro que nos esté escuchando sabe que media hora y nada es mejor nada. Valentín Ramírez Martínez, de 53 años, de Santa Úrsula, Coapa. Hace como un año aproximadamente hicieron un comentario de Francisco Villa. Creo que hay un libro y al parecer lo escribió su secretario. ¿Cuál es su nombre y dónde lo puedo conseguir? Luisito, ¿verdad? Escribió. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán. Y lo puede usted conseguir. Y si resulta, pues no interesante, sino apasionante. Marta Ruiz García de Naucalpan tiene 71 años. ¿Y qué pasa con Emilio Chuaifet? Él es el actual secretario de Educación. ¿Que él no puede hacer nada? ¿O por qué no se le ha mencionado ahora en estos conflictos? Se cometió un error. Pensaron que era una ventaja encomendar a cada estado el manejo de sus maestros y la educación en general. Así es. La organización, la parte administrativa, depende del Estado. La Secretaría de Educación únicamente es rectora en cuestiones académicas. Y eso le dio en toda la torre. Porque pensaron que tendría un mejor manejo, Sí, más directo. sí, la verdad es que era un grave conflicto tener plazas federales y plazas estatales en un solo estado, porque los federales tenían ventajas que los estatales no tenían. De manera que se convirtió en secretario de Educación cada gobernador. Así es. Qué figura tan absurda. Tan absurda, porque no lo planearon, fue una de las ideas geniales de... ¿Echeverría? No, de Ernesto Zedillo. De Cedillo. Cedillo ha sido buen gobernante. Entre Carlos Salinas y Tuvo Ernesto pocos Zedillo. errores y un buen manejo tranquilo, ¿no? Ujú. Sin grandes brincos para el país. Y ni le tocaba a él. Y él tiene el privilegio de haber sido el último año de crecimiento real del país. Sí. Fue el año 2000, de más del 7% de crecimiento. Y de ahí se acabó. Pues no hay otro que pueda recibir elogios de los últimos, porque todos nos han llevado por la calle de la amargura. Pues eso ya fue como presidente, pero como secretario de Educación le dio en la torre a Educación. Pero Pero absolutamente. no estamos hablando de él Pues como sí. secretario de Educación, sino como gobernante en general. Pero Es que poco se ha dicho, Adela, de la actuación de un presidente ecuánime, tranquilo, no con muy grandes ambiciones. con pocos compromisos políticos. Bueno, todo lo que quieras. Pero él tuvo crecimiento después de haber tumbado la economía. Pues así que pues le quita los alfileres. No la tumbó, Por un la error. recibió en pedazos. Pues sí, pero él tuvo un error. En una reunión ¿El se error fue de de diciembre? bocas. Sí. Fue un error que tuvo en una reunión. ¿Para qué les avisa? Sí, nos está yendo mal. Corran todos. No, fue culpa de otros elementos.